Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Paco Bermúdez toma los mandos de nuestro sonido. El tiempo del misterio regresa de nuevo a las ondas de Radio Nacional. Todavía tenemos casi una hora para estar juntos. Saludos a todos los que nos sintonizáis desde fuera de nuestras fronteras. Hemos recibido mensajes desde Guatemala, Canadá, Cuba, Costa Rica, desde Francia, desde Japón. Gracias a todos por sintonizarnos a través de la radio online. Y gracias a todos los que estáis en Radio 1 y Radio 5 y que nos descargáis en el podcast. Disculpas a todos los que a través de las redes sociales nos habéis mandado mensajes haciendo preguntas. Las apuntaremos para la próxima contacto que tengamos si queréis que las conteste. 900-137-137 nuestro teléfono y la primera información de la próxima actividad que tiene el Espacio en Blanco. Vamos hasta Las Palmas. Ulises Acosta está ahí, uno de los organizadores de ese Congreso del Misterio, Internacional del Misterio. Buenas noches, Ulises. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, estuvimos en la isla de enfrente, la isla de Tenerife. Ahora nos toca ir a la isla de Las Palmas, Gran Canaria. Increíble cómo se portó la gente canaria con nosotros ahí el otro día en ese TEA, en ese Tenerife, Espacio de las Artes. Qué increíbles son los canarios, ¿eh? Sí, que sepas que el ECO ha llegado hasta Gran Canaria, ha montado un tsunami de frente, ¿eh? Yo creo que el EGM con Canarias por lo menos no lo tiene en cuenta. Sí, eso que dicen que no tenemos oyentes en Canarias, más casi 500 personas asistieron a vernos y lo que se quedó por ahí de gente que no podía vernos y la cantidad de abrazos que nos dieron, la cantidad de fotos que nos hicieron, qué bonito estar ahí. Pues dentro de poquito vamos a repetir en la isla de enfrente, en Gran Canaria, yendo a ese Congreso Internacional del Misterio. Fechas, Ulises. 4 y 5 de junio, Miguel. 4 y 5 de junio, sábado y domingo. ¿Lugar? Sí, como siempre. Lugar en el SICA. Es el SICA, aquí le conoce todo el mundo por SICA, o sea que no hay mucho más que contar de él, ¿no? Perfecto. Es un espacio muy cómodo para un tema de esto, para un congreso. Perfecto. ¿Y quiénes van a estar de ponentes? Hemos oído hablar de Emilio Carrillo, que está con nosotros hace un momentito. ¿Quién más va a estar por ahí? Pues mira, abrimos con Jesús Callejo, que es un hombre que es de tu cuerda, que a ti te gusta mucho también, que nos va a dar una charla sobre inventos españoles que cambiaron el mundo. O sea que va a ser muy interesante lo que va a hablar Jesús Callejo el sábado por la mañana. Continuaremos con Miquel Lizarralde, ¿sí?, que es un discípulo de la medium canadiense, de Merlin Rosner, que va a dar también una charla sobre mediunidad y hará una demostración a todo el público que asista. Del poder espiritual. Es de esa gente, yo lo he visto también trabajar y de repente se para y te dice, pues te acompaña no sé quién, no sé cuánto, y te dice esto y te dice lo otro, ¿verdad? Sorprendente lo que hacen estos dotados o mediums, no sé cómo llamarlo. Es realmente increíble. Luego, por la tarde, Miguel, tendremos a Juanjo Revenga, que también le conoces muy bien, que es un hombre que ha recorrido casi todo el mundo y que nos va a dar una conferencia que se llama La Tierra Hueca y la expedición a la Cueva de los Tallos, donde hay muy poca gente que ha bajado, ¿no? Va a ser nos va a descubrir muchos secretos Juanjo Revenga con uno de ellos, uno de los astronautas, Armstrong, bajó de la Luna y quiso ir a esa Tierra de los Tallos. Ahí estuvo nuestro compañero Juanjo Revenga y nos lo va a contar en ese congreso. ¿Quién más? Miguel Pedrero estar luego con nosotros con los contactos del más allá de la vida con animales de compañía. Creo que ha sido uno de sus últimos libros, si no el último. Sí, otro de nuestros compañeros. Extraño lo que cuenta y la cantidad de casos que hay de gente que ha tenido contactos con esos animales de compañía que han fallecido y les dicen cosas, ¿verdad? Qué increíble. Exacto. Y luego cerramos con un maestro de la espiritualidad como es Emilio Carrillo, que la acabas de tener a su momento, y que arrastra masas, Miguel. Nosotros lo hemos tenido aquí un par de veces y la verdad que es un hombre que es muy reclamado por la espiritualidad que él conlleva consigo. Sí, señor. Y aparte va a hacer algún curso después o algo, un seminario, ¿no? No, porque Emilio viene prácticamente y se va. Emilio tiene tantas conferencias por España que no tiene tiempo de quedarse más. Pero ya estuvo aquí hace unos cuantos meses con Magia Canarias con nosotros y metió 350 personas, no hubo espacio para más, ¿no? O sea que... Lorenzo Fernández también va a estar, ¿no? Otro de nuestros compañeros, director de la revista Año Cero y de Enigmas, de las dos revistas, que creo que va a presentar su nuevo libro y va a hablar de la España maldita.
Sí, yo creo que va a ser muy interesante, para todos. Está todo el mundo con esa ponencia, está un poco así expectante, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Vale. En un momentito, déjame que ponga un poquito de música. ¿Falta alguien más? Bueno, habrá sorpresas que esas nunca las contamos, ¿no? Pero nos queda un chico de Gran Canaria, Miguel, que también es una persona con poder de evidencia, que se llama Felipe Enríquez, que fue un descubridor nuestro hace cosa de 2 meses y nos dejó impactado con una demostración que hizo. Vale, no os lo perdáis. Y el espacio en blanco que estará ahí para hacer un programa con todos vosotros, con todos esos oyentes que dicen que no existís según el EGM, hay que demostrar que tenéis cara, corazón y que nos damos unos abrazos increíbles. Forma de contacto, ¿cómo hacer para reservar una plaza para ese congreso? Ya hay 100 y pico personas que se han apuntado, ¿no, Ulises? Sí, estamos rondando ya las 170 personas que están apuntadas al Congreso, apuntadas y confirmadas, Miguel, porque nosotros damos 72 horas para que hagan un depósito para garantizar su butaca, y en este momento hay unas 170 personas que han confirmado ya su asiento. Bien. O sea que va bastante rápido este Pero año. ¿Todavía hay plazas? ¿Cómo hacerlo? Sí, aún hay plazas. Es muy fácil meterse en www.congresointernacionaldelmisterio.es. Y ahí ya ven todo, pueden inscribirse, pueden ver todos los ponentes, su currículum, lo que van a contar, todo eso, ¿no? Dentro de la página. www.congresointernacionaldelmisterio.es. Y si no tienen internet y esas cosas, que hay mucha gente que no lo utiliza, espera que ponemos música, damos un teléfono. Podéis llamar apuntamos al 687 798 849. Vuelve a repetirlo lentamente, por favor. 687-798-849. Pueden llamarnos o mandarnos un WhatsApp y les contestamos sobre la marcha. Perfecto. Es el quinto, ¿no? Este es el quinto, ya estamos en periodo de madurez, Miguel. Quinto congreso. Gracias a tu apoyo de todos los años. Quinto Congreso Internacional del Misterio en la isla de Gran Canaria, 4 y 5 de junio. Ahí os esperamos. Seguiremos informando, Ulises. Fuerte abrazo, nos vemos prontito. Gracias, Miguel, un abrazo fuerte. Fuerte para ti, hasta ahorita. Sigue el misterio en Espacio en Blanco con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España. Tres y 13, 12, 2 y 13 en las Islas Canarias. Seguimos en directo. Esta casa nuestra, Radio Televisión Española, acaba de estrenar una serie, se llama El Caso. Teníamos preparado toda una serie de entrevistas para la semana que viene. Esperemos de adelantarnos un poquito, aparte de invitaros a que veáis esa excelente serie, por la primicia que nos va a dar nuestro siguiente invitado. Escuchad un momento y ya veréis. Jesús Expósito, del Caso. Clara López, El Caso. Va a ser tu nueva compañera. ¿Qué? Paloma. Clara, soy la secretaria de la redacción. Margarita, la veterana. Germán, nuestro Pedro Carrasco particular. Aníbal, él es especialista en rarezas. Aparicio, el Yeye, maquetador. Tu puta cabezonería te sacó de la policía. Si no has tenido huevos para cerrarme la boca. Que la cierta ahora. ¡Coño, basta ya! Me da mucha pena veros así. Erais tan amigos. Ya ni me acuerdo de eso. No sabía que la hija de don Fernando López Dóriga fuera una mujer de letras. No voy a dejar el periódico, papá. Soy buena periodista. ¿A qué se le ocurre tocar a mi mujer? Una chica muerta en un abrevadero. ¿Ese va a ser el titular? Pues he leído mejores. ¿Eres Kevin Smith? ¿Quién eres? Vamos a tocarle las narices a la censura, a los americanos y al Sursum Corda. Aguantamos el cierre de la edición. Hablando del caso verdadero de ese diario que conmocionó esa España de aquel tiempo, no podíamos dejar de hablar con nuestro compañero Juan Rada, uno de sus directores. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches, Miguel. Primero decirte que me gusta mucho que Televisión Española haga esta serie, porque es poner en valor ese periodismo, ese tipo de cosas que hacíais, que eran tremendas, ¿eh? Sí, algo que pionero en cuanto a investigación, en cuanto a dar crónica real auténtica, ufología, en un montón de campos que estaba desasistida la información en aquellos años. Sí, señor, pues es un homenaje a ese periodismo de raza y a ti como director de esa publicación. ¿Durante cuánto tiempo lo fuiste, Juan?
Bueno, mi relación fue un poco guadiana, porque empecé de corresponsal en Navarra, luego colaboré, estuve director al final, vamos a decir, de la época de Eugenio Suárez, año 87, luego estuve en Almería con el siguiente propietario en 1995, en fin, que decir que fue una labor guadiana, pero siempre, pues vamos, colaborando con ellos y con mucho cariño y demás. Y además voy a darte una noticia que nadie conoce, y es que el caso va a volver a salir a la calle. No me digas. Sí, el segundo propietario, Joaquín Abad, que lo tuvo durante 10 años editándolo, pues lo consultó el otro día conmigo y demás, y ya, vamos, ha hablado con distribuidoras y con todo, ha montado una redacción, y en breve saldrá a la calle en plan revista, pero en cada número también vendrá en plan facsímil uno de los primeros ejemplares del caso del año 1952. Qué chulo y qué buena noticia. Eres el primero en saberla y nuestros oyentes, claro está. Qué bien. Juan, ¿y tú vas a estar metido en ello? Sí, estoy en ello, claro. ¿Vas a ser el nuevo director? Bueno, ya veremos, depende, como vale. También está el propietario, ya veremos cómo nos repartimos igual la dirección ejecutiva y la dirección editorial, pero vamos, voy a estar en ello, hemos seleccionado personal, tenemos los archivos del caso auténticos y demás, y vamos, esperemos que vuelva a funcionar bien en esta tercera época. Cómo me alegro que se reivindique y se ponga en valor ese periodismo de antes que se ha perdido desgraciadamente. Pues sí, se echa mucho en falta porque hay afición, hay lectores, hay seguimiento, pero falta eso, que no se da contenido ahora, ¿no? Esperemos que el caso pues vuelva a ocupar ese hueco que tanto se nota. Vale, Juan, yo quiero volver un poco. Tú publicaste un libro, estuviste aquí hace 3 o 4 años hablando del libro que sacaste, el 60 aniversario del caso, Semanario de Sucesos, un libro que es una joya, y en él hay muchos casos de ovnis y de mundo misterioso de este. ¿Se daba mucha cabida a este tipo de cosas en el caso? Se lo hemos preguntado también, o se lo vamos a preguntar a uno de los actores que está ahora en la serie, pero te lo pregunto a ti como director. Sí, fue hace 4 años cuando estuve ahí, cuando salió este periódico con motivo del 60 aniversario. Echó a andar este semanario con el condicionamiento, vamos, de que se podían dar solamente 2 sucesos sangrientos a la semana, luego uno, vamos, todas las limitaciones eran brutales en cuanto a contenido. Entonces el tema de la ufología venía muy bien al director, porque claro, los lectores lo seguían y al gobierno le parecía estupendo. Decía, bueno, mientras estén distraídos con eso, pues no hablan de relaciones, de reclamaciones laborales, de temas sindicales y demás. Entonces el propio director era el que se encargaba de escribir. En fin, llegó allá el señor Unterzoltán de Vamo con un amigo suyo, con un hermano, y empezaron así a decir que habían tenido contactos con, vamos, gente procedente del planeta Gemit y demás, y a contar sus historias, que habían venido a España en busca de minerales, en fin, eran historias pues muy curiosas, que el fundador, pues con buena pluma les daba un carácter literario y que la gente seguía con gran pasión. Y ya digo, durante muchos números, pues estuvo dando temas de ufología y demás, porque, digamos, los lectores lo pedían y al gobierno le venía estupendo esta información. En aquel tiempo, Juan, había mucha censura, ¿no? Había que vadear y contar las cosas así con mucha cintura, ¿no? Claro, estaba primero la censura previa, que había que mandar las galeradas. Las galeradas eran una prueba de cada columna de texto, todas a la Delegación de Información y Turismo. Y luego, como se vio el otro día en la serie, también había un censor del Ministerio de Dentro, incluso un censor eclesiástico. O sea que la censura por todos lados era, no en el caso, en todos los periódicos, pero claro, en este más, por la temática que empleaba, ¿no? Era muy dura, y había que ir eso, escribiendo entre líneas, en fin, buscando un poco que el lector se enterara, pero sin exponerte mucho, pues, al rigor del bolígrafo rojo del censor de turno. Ya. Y como dices, había muchos temas que interesaban de este mundo nuestro. Cuéntame un poquito, mínimamente, que lo vean en tu libro, el viaje en el Gemito platillo volante. ¿Cómo surge esta historia? De unos extraterrestres que nos visitan, que venían a la Tierra porque necesitaban nuestros minerales. Efectivamente. Venían de otro planeta, que era un único continente, con 1.800 millones de personas y demás, vamos, con una tecnología quizá más avanzada. Ellos hablaban de sus avances científicos, de sus cosas y demás, pero tenían carestías de algunas cosas, entre ellos minerales. Y venían al planeta Tierra en busca de eso, y en fin, a buscar también un intercambio, ¿no?, de conocimientos, de tecnologías, de ciencia y de todo.
Y, en fin, entonces estas 3 personas que dicen que habían estado contactados con ellos, incluso le explicaron al dibujante Pinedo, que era un magnífico, con el lápiz lo plasmaba de maravilla, cómo era el interior de la nave, con toda clase de artilugios mecánicos, metales por todos los lados, palancas, en fin. Es algo que ya digo, entonces el director del caso supo un poco darle forma a lo que contaban estos señores, y vamos, y la gente pues se volcó con ellos, ¿no? Y incluso había alertas OVNI entonces, ¿no? Porque eran tiempos también, hay que pensar, de los primeros Sputnik, vamos, de las primeras, podemos decir, incursiones de los rusos en el espacio, y aquí la gente, con esto que leía de gemir y de los gemiditas, que era como se llamaba esta gente, pues miraba al cielo, mandaba cartas, daba ideas, en fin, estaba todo el mundo entretenido, y se creó una gran pasión por el tema ufológico, gracias a el caso. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Con Juan Rada haciendo un homenaje al caso, a ese diario, a esa serie de televisión que se está poniendo ahora en televisión española, en nuestra casa, y sobre todo los periodistas de raza como Juan. Juan, ¿de qué año estábamos hablando de esto de los gemiditas? Vaya nombre, gemiditas. Pues sí, pues 1952, claro, hacía tan solo 5 años del incidente Roswell y del avistamiento sobre Monte Rainer. Entonces estaba fresco el tema, ¿no? Entonces aquí la gente se volcó, porque claro, esas noticias a España llegaron un poco después, y fue el caso el que las propagó y el que creó la ficción, el seguimiento por la ufología. Fueron años de impacto. Y las autoridades, pues bueno, lo veían bien, pues como también estos incidentes habían sido en Estados Unidos y no en España, pues bueno, el profit estaba por todos lados. Y era más fácil hablar de platillos volantes que no de crímenes y de otro tipo de delitos. En algunas de las portadas que sacas en tu libro había niños que habían visto, que se comunicaban con la Virgen y con los ángeles. Ese fue también otro tema que se dio bastante, el de las apariciones marianas. Había bastante fenómenos de este tipo, que aunque la Iglesia no lo reconocía, pero vamos, había cierto fervor, la gente peregrinaba a donde se habían producido esas apariciones y demás, o ya no digamos el tema de la María Goretti española, que la gente iba a la tumba, entonces, y al gobierno también le parecía bien, aunque el nacionalcatolicismo esto lo veía un poquillo, sectario, pero bueno, lo daban como bueno, el caso daba cantidad de información de esto, y claro, recibíamos cartas, testimonios, de todo, al respecto, que la gente estaba muy interesada con este tema de las apariciones marianas. Y Juan, tenía un impacto, el diario era uno de los más vendidos, ¿no? Junto con Marca, el más vendido. Es más, el récord en la prensa española lo tenía Marca con 300.000 ejemplares cuando el famoso gol de Zarra, a la que entonces hicieron Pérfida Albión, a Inglaterra, cuando los mundiales de Maracaná en Brasil, en 1950. Pues ese récord se lo quitó el caso, superando ampliamente los 300.000, y en el caso de la mano cortada llegó a 480.000 ejemplares en una mañana, y porque no había más papel, porque entonces estaban restringidos los cupos. O sea, casi bordeó el 500.000 de ejemplares. Era, junto con el Diario Deportivo, las 2 publicaciones más vendidas del país. Has nombrado el caso de la mano cortada, un clásico del misterio que hemos hablado algunas veces aquí, pero para los oyentes, jovencitos y algún despistado, dame un titular. ¿De qué se trata este caso? Bueno, pues fue un caso que ha pasado a posterioridad por culpa de la censura, que quiso que pasara desapercibido, y al contrario, tuvo un eco impresionante, ¿no? Estaba la rotativa tirando ejemplares cuando el censor levantó la mano y dijo que paren las máquinas. Decía que esa portada pues era impublicable, que iba contra la moral y demás. Tan solo se veía una mano de una persona joven flotando dentro de una lechera de plástico. Fotos que además iban dentro. Que así fue como se encontró esa mano, ¿verdad? Sí, entonces claro, el director ya, como ya no daba tiempo a cambiar la plancha ni nada, escribió El misterio de la mano cortada. Claro, cuando eso se vio en los kioscos, la gente decía, ¿pero esto qué es? Claro, cuando luego ojearon dentro y vieron que era que Margarita Ruiz de Leori, Marquesa Villasanta y Barnesa de Alcalí había cortado en plan de reliquia la mano de su hija y alguna otra parte del cuerpo, pues bueno, aquello fue... Claro, luego cuando se conoció la personalidad de esta mujer, la Mata Hari española, muy próxima al jefe del Estado y altas personalidades, pues claro, aquello fue impactante, ¿no? Y muy curioso, al día siguiente las calles de Madrid aparecieron llenas de lecheras que la gente tiró a la calle por el repelús en sí que le había dado al ver aquella mano flotando en la lechera. Pero claro, fue un tema, según los fundadores, Eugenio Suárez y José María de Vega, el caso más mediático en los 45 años de este semanario de sucesos. Un caso en el que se hablaba de la calle Princesa, de Albacete, de extraños individuos
y habían extraterrestres de promedio, gente, no sé si extraterrestres o gente extraña, ¿no? Bueno, en sí, al parecer lo que había era dos nazis huidos de después de la caída del Tercer Reich, que habían entrado en España por la ruta de las ratas y que estaban investigando en los bajos del Palacete. Pero a la par se corrió el rumor, de que eran humitas, estaba pleno boom, ¿no? De que nos estaban visitando y recibiendo cartas y llamadas de gente procedente del planeta Humo, y entonces la gente confundió pues lo de humitas con los dos que estaban ahí. Claro, el gobierno dejó correr este Pablo de los humitas, porque como decíamos antes, Miguel, le venía muy bien los de los extraterrestres y le sirvió para tapar lo de los dos investigadores. A raíz de lo de la mano cortada, claro, desaparecieron los dos alemanes de rumbo a Canadá. Y la gente fue allá a investigar, a hacer ouijas, a hacer, psicofonías, a hacer de todo para ver qué había pasado ya con estos humitas. En fin, fue una historia que hizo muy popular pues a la casa de los fantasmas de esta marquesa en Albacete. El caso, Semanario de Sucesos. No vamos a hablar de crímenes, un periódico que hizo historia en ese tiempo especial de España, uno de los más vendidos y que trataba mucho de estos temas. Déjame que ponga una musiquita y te despido, Juan. Con la noticia de que el caso en el año 2016, pleno siglo XXI, va a regresar, te despido, Juan, y te doy la enhorabuena. Menos mal que en este país de vez en cuando se abren los ojos y se ven a los buenos periodistas como tú que han hecho historia. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches. Fuerte abrazo y te volveremos a traer cuando esté. Yo quiero uno de estos ejemplares del nuevo caso, ¿vale? A vuestra disposición. Cuando queráis hablaremos de ello. Hasta muy pronto. Gracias. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Miguel. No es un día cualquiera. Con Pepa Fernández. Nos vamos a Málaga para celebrar el primer aniversario del Centro Pompidou y del Museo Estatal Ruso de San Petersburgo. Precisamente ahí estaremos, en el auditorio del Museo Ruso de Málaga, en el edificio de Tabacalera. Les esperamos. No es un día cualquiera. Las mañanas del fin de semana con Pepa Fernández, en Radio Nacional de España. 3:27, 2:27 en las Islas Canarias. Seguimos en directo. Nos saluda Loli Ramírez, que nos escucha desde Londres, y Nina Martínez desde Estocolmo. Saludos para vosotros, vosotras también, y para todos los que estáis en la radio online. Y ahora nos vamos de viaje. Habíamos prometido ir a Etiopía. Ese es nuestro destino. Etiopía, es posible contemplar las iglesias excavadas en la roca de la Libela, cuya secreta construcción aún no ha conseguido ser desentrañada por los estudiosos. Pero los verdaderos orígenes históricos de Etiopía habría que buscarlos en el reino de Aksum, situado al norte del país, que ya existía en el siglo II a.C. Es aquí donde, según la leyenda,
se encuentra custodiada la reliquia más enigmática del planeta, el Arca de la Alianza. Nuestro siguiente invitado llega desde allí y viene dispuesto a ayudarnos a conocer más secretos y misterios de este país de leyenda. Pues ahí nos vamos, a ese país increíble, desconocido. Y tenemos con nosotros a nuestro guía esta noche, Fekadu Mekuriap. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho bien, Fekadu Mekuriap. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer que estés en el Espacio en Blanco. Gracias por invitarme. Llegas de allí, de Etiopía. ¿Tienes un color de piel? ¿Eres abisinio? Déjame que... Es negrito, pero no es muy negrito. Porque tiene una cara normal. ¿Pareces abisinio, egipcio, no sé? Soy abisinio. ¿Abisinio? Soy abisinio de Etiopía. Abisinia viene del nombre... Bueno, Abisinia es el antiguo nombre de Etiopía. Sí. Entonces soy abisinio. Ya. Es curioso, Fekadu, porque cuando uno habla de Etiopía, por lo menos en nuestro mundo, ¿no?, recuerda simplemente hambrunas. Y sin embargo es un país increíble desde el punto de vista de la historia, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Ya está tranquilo? ¿Pasaron esas hambrunas? Sí, pasaron estas hambrunas en los años 80. Hubo un tremendo sequía que devastó a mucha gente. Entonces, desde esa imagen, el mundo nos conoce por las hambrunas y por el sufrimiento de esa hambruna, ¿no? La imagen, sobre todo para los europeos, es esa, sí. Es esa. Sin embargo, te digo, cuando uno empieza a escarbar un poco, perdón por la incultura, y empieza a ver y a estudiar un poco historia, te das cuenta de que Etiopía es uno de los orígenes de nuestra civilización, de la católica, de la cristiana. Exacto, el cristianismo también. Etiopía tiene su cultura propia, hasta empezando por el alfabeto. Es el único país que tiene su propio alfabeto, ¿sí?, su propia letra, sí, su propio numeración. No procede de ningún país ni del Medio Oriente, ni de latín, ni de árabe, ¿no? Entonces eso también enriquece a Etiopía, ¿no? La iglesia etiopía también hoy por día lo mantiene el idioma antiguo que se llama Ge'ez. Ge'ez, eso es. Sí. Y entonces todos los idiomas, lo que hablamos ahora se llama Amareña, nace de allí. Las letras, la que utilizamos es de Ge'ez. Ya. Dime una cosa, ¿y sois diferentes tribus? ¿La conformación del país ha sido de diferentes tribus, etnias, abisinios? Sí, originariamente somos de 4 orígenes. Semíticos, los que procedemos del sur del Mediterráneo, y nilóticos de los grandes ríos de Etiopía. Sí. Luego homóticos. Los nilóticos y homóticos son originarios, son de África, de Etiopía profunda. Luego semíticos, los que fueron del Mediterráneo, y los Kush, los que vinieron de la zona de Madagascar e India, también forman de la población etíope. Entonces, en general, hay más de 83 idiomas que se hablan en Etiopía. ¿Ya estás más tranquilo, Fekadu? Estoy más tranquilo. Decía que estaba súper nervioso. Estamos ya en directo otra vez. Vamos al pasado. Etiopía, luego hablaremos porque a mí me interesa mucho el tema del Arca de la Alianza. Yo sé que has estado, me contabas, estuvo con Juanjo Benítez cuando estaban rodando la serie Planeta Encantado, buscando esos restos del Arca de la Alianza, pero todavía hay cosas mucho más antiguas. Dicen, no me acordaba yo el nombre, me lo acabas de decir, Lucy es nuestra abuelita. De ahí un poco surge el origen de los seres humanos, de ese lugar, de donde estaba Lucy. ¿Y quién era Lucy? Cuéntame. Hoy por hoy es una raza de Homo sapiens que se encontró en el Cuerno de África, en donde está Etiopía hoy actual. De ahí nuestro origen, de ahí vino, expandiendo. El comienzo fue allí, ¿no? ¿Dónde se encontró? ¿Una cueva? ¿Se encontró solamente ese resto de Lucy? No, hay varios también. Han encontrado, son de antigüedad un poco reciente, es decir, no son como Lucy antiguos, pero hay varios. Hay una niña que se llama Salam, también han encontrado recientemente, hace 10 años o algo así.
Pero luego también hay un cráneo que se encuentra en esa zona, ¿no? Que la evolución del ser humano empezó por ahí. Y hablabas de que tenía 2.300.000 años de antigüedad, Lucy. No, 3,2 millones. 3,2 millones. Ya. Etiopía no es un país, por lo menos la idea que tenemos, que tenga grandes, antes de entrar en misterio, grandes parques naturales donde hay animales, o sí es verdad. No, tiene parques naturales, y nacionales. Por ejemplo, en el Valle de Rift, donde atraviesa el Valle de Rift, hay unos parques nacionales y naturales, como Nechisar, el Parque Nacional de Nechisar, y luego también como el Parque Nacional Mago, que es Mago por la extensión, tiene 2.640 kilómetros cuadrados. Es un parque muy importante. ¿Qué sabana, selva? Es sabana mezclado selva. En la parte montaña es selva, y luego en la parte llana, donde se mezcla con el Valle del Omo, con el Parque Nacional Omo, es sabana. Ahí tenemos también animales. ¿Y qué animales hay? ¿Qué puedes ver? Hay elefantes, no se ven así de fácil porque como es tan extenso, hay elefantes, hay búfalos, hay cebras, y luego antílopes de mucho tipo, ¿no? ¿Leones también tenéis? Leones también tenemos, sí. Fíjate que yo creí que en esa parte no era famoso como pasa con Kenia o con Tanzania, que tiene esos parques. No tan famoso como Kenia y Tanzania, que puedes encontrar los animales ahí al lado del camino, ¿no? Pero si haces eso, ¿no? De una especie de safari, de moverse dentro del parque, sí puedes encontrar. Mira cómo bailan nuestros compañeros. ¿Hay tribus que hacen ese tipo de música? Ahora, quería entrar en las tribus. Hay muchas tribus en diferentes. Sí. En el Valle del Omo, el Valle del Sur de Omo está lleno de tribus que hacen música diferentes. Incluso luego les mostraré del móvil que tengo grabado una. Sí. Siguen viviendo de acuerdo a las tradiciones como antes, es decir, ya no les ha entrado todavía la modernidad esta de nuestro... No, siguen llevando todas las rituales que hacían desde hace tiempo. Hay algunas que ahora, por ejemplo, por la modernidad, que les están intentando educar. Por ejemplo, el Donga, que es la pelea de los Mursi y Surma. Es una pelea con los jóvenes cuando ya son mayor. La Jelaba, que es los señores mayores, decidan que es un adolescente cuando llega a llevar matrimonio, hacen pelea. Pelea es decir, a pelo. O sea, cuando ganan esa pelea... Se golpean. Eso es, se pegan. Se pegan con una barra larga, se pegan, vamos. Y se llama Donga. ¿Y se hacen daño? Se hacen daño, mucho daño. También hasta sangrarse, sí. Hasta sangrarse. Son los dos tribus que hacen. Son hermanos, en realidad. Unos están por otro lado de la orilla del río Omo. Se llaman Surma. Y luego los que están para acá, de la orilla del río Omo, son Mursi. Ya. Y lo hacen como un ritual de iniciación para el niño, ya deja de ser adolescente, se hace hombre. Exacto, de iniciación de conllevar matrimonio. Dicen que algunas de las mujeres más bellas del mundo son etíopes. Yo he visto algunas fotos y algunas modelos que andan por ahí son abisinias o etíopes, pero he visto algunas fotos de gente que hace, mujeres que se taladran los labios, se meten palos. ¿Eso sigue existiendo todavía? Existen. Las Mursi y las Surma, por ejemplo, son las mujeres. Las mujeres que llevan un plato así, circuito, cada X tiempo, por ejemplo, para que vaya ampliando, van cambiando en el labio inferior, sí. Y colocan un plato que es un plato bastante pesado de cerámica, y se llevan. Eso es un signo de bellismo, de bello, ¿no? De belleza, perdón. ¿Cómo sigue siendo su vida? ¿Hacen trueques? ¿Hay mercados? Me contabas que había unos mercados súper coloristas donde truecan cosas. Sí, normalmente hasta hace poco se hacía trueques, hasta hace 10 años o algo así. Ahora, bueno, se introdujo el dinero, el turismo también ha ido cambiando como su forma de vida, ¿no? Entonces normalmente se hacía trueques, no se reconocía dinero metálico, ¿no? ¿Y creen en la magia? ¿Tienen brujos? No. Bueno, son animistas en general. La mayoría de las tribus del sur, las tribus del río Omo, son animistas. Ya. ¿Y si son animistas tendrán cosas de magia o...? No, en magias, en estas cosas no creen, pero mejor creen, yo qué sé, en Dios de animales, en los espíritus. Eso es, en los espíritus. Ya, curioso.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Fekadu, ¿digo bien tu nombre? Fekadu sí. Mekuriab, esta noche. Nuestro guía en este viaje virtual que estamos haciendo, visitando ese país increíble que es Etiopía. Ese país increíble que es Etiopía también es la fuente de uno de los ríos más majestuosos, el Nilo Azul. ¿Eso está en tu tierra, en un lago Tana? Sí, el Nilo Azul nace del lago más grande de Etiopía, que es Lago Tana, nace de Etiopía, sí, exacto. Y atraviesa medio Etiopía y luego atraviesa Sudán, atraviesa Egipto y viene al Mediterráneo. ¿Y cómo tenéis esas hambrunas y esa sequedad teniendo ese lago y el nacimiento de ese río tan portentoso? Ahora hoy en día también creo que cuando afecta a estos ciclos cíclicos, del cambio climático, también seguimos afectándonos, ¿no? Pues eso viene de las políticas sociales, de las políticas de los gobernadores, no hacen infraestructuras de presas y de modernizar la agricultura en general. Vale, pues no nos metamos en esas cuestiones políticas. Mejor. ¿La gente sigue viviendo en tu país como se vivía hace tiempo, de acuerdo a la tradición? Exacto, sí, se sigue en todos los casos, en todos los valles a donde vayas, norte y sur, se hacen todas las vidas tradicionales, de arao, de cocinado, de vivir en casitas de paja, de tejado y todo de madera, ¿no? Sí, se sigue. Vale. Pues vamos, si te parece, a la parte más mística o misteriosa. De repente se cuenta que el Arca de la Alianza llegó a Etiopía y hay un lugar en Aksum, se llama, una iglesia donde se... Santa María de Sion se llama la iglesia. Cuéntame un poco esa historia. ¿Es cierto que llega ese arca? ¿Cómo llega? ¿Quién la lleva? ¿Melquisedec o quién fue? Menelik II. Sí. Bueno, la historia es muy larga, ¿no? Ya sabéis de la leyenda de la reina de Saba. La reina de Saba fue... antiguamente en Etiopía hubo una cultura que es matriarca, ¿no? Entonces antes de los reyes que se introdujo también... Quien mandaba era la mujer. Exacto, quien mandaba era la mujer. De eso hay restos también en Aksum, se han encontrado arqueólogos como hacían unas figuras de mujer, ¿no? Entonces, de ese motivo, reina de Saba tenía curiosidad para conocer el famoso rey Salomón por su sabiduría, ¿no? Entonces fue a visitar al rey Salomón. ¿El rey Salomón dónde estaba? En Israel. En Israel. ¿Y la reina de Saba? La reina de Saba fue a visitar de Etiopía al rey Salomón. En ese momento el rey Salomón, en aquello entonces, como era polígamo, tipo de polígamo, ¿no? Sí. Entonces pasó con ella también. Entonces se enamoró de la reina, era guapa, dicen, y volvió embarazada la reina de Saba. Y fue con regalos de África, en aquello marfil, oro, era barato y se lo llevó a esto, y volvió embarazada. Entonces, cuando el niño nació y luego llegó a ser adolescente, eso contó las leyendas. Le pidió a su madre, quería conocer a su padre, ¿no? Entonces, la madre, que era lista, enseñaba en espejos a su cara, se parecía mucho a Salomón, el hijo, que se llama Menelik, y fue a Israel a visitar a su padre. Entonces, Menelik aceptó como hijo y lo propuso como heredero del trono de Israel. Entonces lo que pidió el hijo fue que no quería ser rey en Israel, sino introducir la sabiduría de su padre y luego también los intelectuales de Israel que vayan a Etiopía para transformar el país como Israel, ¿no? Le pidió eso. Entonces el padre aceptó y le propuso incluso darle una copia del Arca de la Alianza, una copia. ¿Sí? Una copia, pero el hijo no aceptó de su padre y a los israelitas grandes les dijo, yo no quiero ir de este país, ¿no? Como voy a ser mucho peor que mi padre si no me dais el Arca auténtica. Entonces les cambió el Arca auténtica y vino con los mayores de los hijos de sacerdotes a Etiopía, en aquello se hacía camino de andar, siguiendo el río Nilo, ¿no? Llegó a Etiopía. Para.
descansar en el camino, nos hemos hecho todo el río Nilo. El Arca de la Alianza va parando en algunos lugares en Egipto, nos han contado, en la isla Elefantina, etcétera. Y tú, según esa leyenda que estás contando, planteas que era el arca auténtica, no la copia. No la copia. El hijo no trajo la copia. Bueno, hay leyendas también se basan de esto, ¿no? Como Salomón era sabio, le había escondido el arca auténtica, le había dejado la arca copia por ahí, entonces el hijo lo robó, pero no fue así. En realidad los propuso y vino. El hijo del sacerdote Sadoc, también, que está en la Biblia, indicado, y tiene su tumba en Etiopía, en un monasterio del lago Tana. Vale, recorren el Nilo y ¿a dónde llegan? Recorren el Nilo, llegan al lago. El primer paradero fue en lago Tana, en este monasterio famoso que se llama Tana Cherkos. En el lago Tana. En el lago Tana, ¿no? Sí. De ahí fue Aksum, luego también fueron trasladándose al arca cada vez que haya un conflicto social o una invasión por otras sociedades, entonces la trasladaban de sitio a sitio, ¿no? Estuvo en lago Tana de vuelta, estuvo también en lago Zwei, que está en el Valle de Rift, sur de Addis Ababa, y luego volvía a Aksum. Entonces la movían por la protección. Vale, y está en esa iglesia Santa María de Sion. Santa María de Sion en Aksum. Vale, ¿cuánto tiempo lleva allí? Desde aquello. Más o menos 3.000 años ya. 3.000 años que a partir de los desplazos. Pero nadie la ha visto. No se puede ver. Antiguamente se veía, dicen, cuando el monarca Haile Selassie gobernaba el país, 2 veces al año salía. Sí. Sí, 2 veces al año, una es en noviembre, que es el día de Santa María de Sion, y luego otra vez el día de Epifanía. Y la gente lo podía ver, todo el pueblo, todo. Sí, bueno, lo puede ver, pero está cubierta. En realidad no te dejan visible, ¿no? Y luego está siempre custodiada en Aksum por un guardamonje. No es accesible para todo el mundo. La capilla tiene aparte y no es accesible para todo el mundo. ¿Siempre es ese mismo guardia? Sí, siempre es ese guardia, y ese guardia elige a otro guardia cuando llega su muerte. Yeah. No entra cualquiera. Por ejemplo, cualquier monje no puede entrar ahí. Ese guardia es el que va a dirigir. Esa persona es adecuada para que sustituir cuando muera yo, ¿no? Yeah. Entonces, y dime una cosa, ¿cómo es el lugar? ¿Cómo es la iglesia? ¿Es una iglesia? Yo he visto algunos documentales, una iglesia normal con rejas, pero sí. Si yo quiero ir a ver el arca o acercarme lo máximo posible, ¿hasta dónde podría llegar? O tú, por ejemplo. Hasta esta valla puedes llegar, ¿no? Hasta la valla puedes llegar, incluso también te puede bendecir el monje, ya sea yo quiero que me bendiga, pero quiero entrar a verla. Quiero más. Entrar ya no, nadie entró, incluso el propio rey antiguamente no entró, vamos, no le tocaba, no tenía la autoridad para tocarlo. Y dime, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en la Biblia hay unas indicaciones de que tiene energía, ¿no? Como está eso, en la Biblia dice que ahí está Dios, sus palabras, sus fuerzas, ¿no? Entonces, eso no está permitido a unos que no son adecuados para tocar ese aparato, ese arca. ¿Y sabes si algún día la van a sacar? ¿Se va a hacer visible en estos momentos de...? No. Creo que no va a ser eso posible, porque no. También hay un escritor, investigando hasta hace 10 o 15 años, me acuerdo, se llama Graham Hancock. Graham Hancock, sí. Sí, tiene un libro que se llama The Sign and the Seal, no sé si lo conozco. Concluyó de que el arca está en Etiopía, ¿no? Hizo viajes por Israel, por todo Medio Oriente, y por Francia, por Inglaterra, por los museos, para saber, o sea, para recaudar la información adecuada en dónde está, ¿no? Entonces, a partir de ahí incluso lo apretaron la seguridad que no se ve ni lo sacan, ¿no? Vale, dejemos el arca de la Alianza por el momento, volveremos a ella. Vale. Hay otro lugar que se llama... la Libela, la Segunda Jerusalén. ¿Qué es esto? La Segunda Jerusalén. La Libela fue un rey del siglo XII, que es de 1118 a 40 años más o menos, ¿no? Entonces, la Libela fue un rey santo que recibió orden directo de Dios para construir estas iglesias maravillosas en roca, ¿no? Excavado de arriba abajo. ¿Iglesias cristianas? Iglesias cristianas coptas, exacto. Coptas. Nosotros en general somos coptos. En general, ¿tú eres cristiano o copto? Soy cristiano.
de la población etíope en general, un 61,6% es cristiano copto. Cristiano o no cristiano coptos, los hay protestantes también, los hay católicos, pero de un número reducido. ¿Y cómo son las iglesias? ¿Excavadas en la piedra? Sí, excavadas en la piedra, detalladas pues de forma cruz, de forma rectangular, también dando símbolos, ¿no? Perfectamente hechos, como si están construidos hoy en día con la tecnología que hay, pero construido, no excavado. Vamos, excavado es un misterio también. Eso te iba a preguntar. Muchos estudios se han hecho, arqueólogos han tratado de verificar cómo se ha hecho eso, de explicar, y no hay una explicación de cómo se pudo hacer eso. De momento no hay ninguna explicación cómo se ha hecho. Científicamente no hay explicaciones, vamos, pero lo único, o sea, con leyendas, lo que nos han contado, lo que nos cuentan, también es... Dios dio orden a la libela, entonces en el momento cuando dio orden a la libela, ¿cómo podría ser esto, no? Pero tú eres el mensajero, ¿no? El trabajo tengo que hacer, o sea, el trabajo lo hago yo. Decía Dios. Exacto. Le dijo ese orden, entonces empezaron a hacer estas maravillosas iglesias, y se dice, cuando de día los hombres trabajan, de noche vienen los ángeles, de noche han ampliado los ángeles, ¿no? Los ángeles ayudaron a construir las iglesias. Y dime una cosa, Fekadu, ¿por qué se llama la Segunda Jerusalén? ¿Por qué se llama la Segunda Jerusalén? Etiopía fue el segundo país del mundo en aceptar el cristianismo. Entonces, cuando se convirtió, sobre todo en la parte norte de Etiopía, la mayoría de la gente iba a Jerusalén de peregrinación, para visitar el sitio que es donde nació nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aparte, ese camino, como era muy largo y luego también lleno de peligros, para que no se muera la gente débil, para que no sufra la gente débil, lo que Dios mandó fue, se considerará la gente que llegue a tus iglesias como se considerará la Segunda Jerusalén, a los que no pueden llegar, a los que no... como si hubieran hecho la peregrinación. Exacto, la peregrinación a Jerusalén. Por ese motivo se llama la Segunda Jerusalén. ¿Y hay más iglesias así de ese tipo, misteriosas? En el sur de Etiopía también hay otra que se llama Dadi Mariam, en el sur de Addis Ababa, perdón, en el sur de Addis Ababa. Sí, de excavación, así. Estamos a puntito de terminar. Seguiremos hablando, si te parece, del Arca de la Alianza, esos misterios, quizá cuando estemos más por ahí. Dime una cosa, ¿qué lugar recomendarías tú para conocer, visitar de tu país? Pues en religión, por ejemplo, en el tema de religión e historia, pues Aksum, empezando por Aksum, la Libela, y luego Gondar, la tercera capital de Etiopía del siglo XVII, que hay unos castillos que de influencia europea portuguesa. Luego también los monasterios del lago Tana son misteriosos, y la naturaleza, pues el sur, y luego las tribus del río Omo también recomendaría. La gente sigue siendo, dicen que los pueblos antiguos son muy, admiten muy bien a los visitantes, eso, siguen siendo muy hospitalarios, ¿no me estaría la palabra? Sí, siguen siendo muy hospitalarios. Nosotros, para la gente exterior que viene a visitar, somos muy hospitalarios, somos muy abiertos. No ha sido tan difícil, ¿verdad? No, está bien. Estaba nervioso, lo vamos a decir. Los primeros minutos. ¿Verdad? Fekadu, gracias por haber estado con nosotros, habernos dado estos pinceladas de ese país increíble del que vienes. Forma de contacto, ¿tienes Face? ¿Se te puede buscar por ahí? Sí, en el Facebook está Caribou Etiopía Tours. Caribou con cada kilo, Etiopía Tours. Entonces tenemos un Facebook allí, pues allí también nos encontramos. Y si no, buscando tu nombre, Fekadu. También Fekadu. Mekuriau. Exacto. La W se pronuncia como... Bueno, hay veces que existe, hay veces no pasa nada. Mekuriau. Espero que hayas estado a gusto con nosotros en el Espacio en Blanco. Espero seguir viéndote. Gracias por la visita y gracias por haber sido el embajador, abrirnos las puertas de este país. Muchas gracias por invitarme a mí también, por darme esta ocasión. Gracias, te veo prontito. Gracias.
nuevo para retomar el tema de las redes. Buenas noches, Rosa. Aquí estoy otra vez, Miguel. Mucha actividad en las redes. ¿Les ha gustado ese cambio que hemos hecho? Algunos se quejaba porque decía... Al principio se han quedado un poco sorprendidos, pero en cuanto hemos colgado las fotografías, han reaccionado. Sí. Ya tenemos esas fotos del cementerio donde estaban nuestros compañeros, verdad, sí. ¿Y les ha gustado la sección en la que me toca intervenir a mí? Sí, nos han mandado muchas preguntas, pero lamentablemente hoy tenemos que pedir disculpas porque no hemos podido pasarlas todas, pero bueno, vamos a tener muchas más ediciones, próxima, ¿no? Así que... Vale. Ahí están guardadas. Si queríais ver esas fotos del cementerio donde estaban nuestros primeros compañeros Antonio Pérez y Pedro Amorós haciendo esa investigación, tremendas los cadáveres que se ven ahí. Dar las gracias a todos los que... Espera, tenemos alguna gente que nos no ha aptas dicho... para muy sensibles, Miguel. Vale. Puerto Rico nos escuchaba Fox River, Antonio Bejarano en Lima, Roberto Mayorga desde San Petersburgo, en Florida, Estados Unidos supongo que es. Dar las gracias a toda esa gente que se pone en contacto con nosotros y a los... 5 ganadores de hoy, vale, que son Nicolás Junquero desde Utiel, Valencia, Lilian Sierra desde el Facebook, María Antonia Martín, Valladolid, Vicente Sainz, Bilbao y Andrea Martín desde Granada. Que se pongan en contacto con nosotros para darnos la dirección y el teléfono de ese congreso de... Sí, vamos a recordar el teléfono porque lo están preguntando, es el 687-798-849, lo voy a repetir, 687-798-849 para todos los que se quieran apuntar al congreso de Las Palmas. Gracias, Rosa, nos vemos prontito. Hasta la semana que viene. Y por hoy terminamos. Ha sido un placer estar juntos en este programa que nos cambió un poco los planes al principio, que ojalá os haya gustado. La semana que viene más. Feliz semana de Semana Santa, de primavera, que ya se ha pasado la Semana Santa. Las gracias a todos los que han venido a vernos. El misterio vuelve en 7 días aquí a Radio Nacional. Saludos a todos los que nos escucháis y para que no os despertéis un poquito de nuestra música, así especial, despacito y con la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Gracias por escucharnos, volvemos en 7 días. Espacio en Blanco se cierra por hoy. Gracias a todos por acompañarnos. En 7 días, más misterios, aquí en Radio Nacional. Para todos, feliz semana.